Entonces, lo primero que vamos a trabajar, ¿cierto? Va a ser con el principio multiplicativo y aditivo, ¿ya? Vamos a ver esta última parte de las probabilidades, ¿ya? Denominada combinatoria, ¿ya? En donde vamos a analizar técnicas de conteo, ¿ya? O sea, como les decía hace un momento, vamos a aprender a contar, ¿ya? Ahora, eh, bueno, vamos a partir de lo más básico, ¿ya? Que en este caso será el principio aditivo, ¿ya? Y después vamos a ver el principio multiplicativo, vamos a ver en qué se basan ciertos estos principios, ¿ya? Ahora, el principio aditivo dice que si un suceso ocurre de una X cantidad de maneras distintas y otro suceso ocurre de Y formas distintas, entonces yo puedo sumar estos dos sucesos para saber cuántas veces va a ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, ya para ir viendo el tiro ejemplo, supongamos que tu padre te visita, o sea, te invita, perdón, a una cafetería, ¿cierto? Y tienes 5 opciones de helado y 4 sabores de jugo, ¿ya? Ahora, si debes elegir un helado o un jugo, ¿cierto? Entonces tienes en total 9 posibilidades, ¿cierto? Porque te hacen elegir o helado o jugo, ¿sí? Entonces, en este caso, como las selecciones están en paralelo, ¿cierto? Porque yo no puedo elegir ambas, eh, puedo elegir entre los 5 sabores de helado o los 4 sabores de jugo. Entonces, en total tendría 9 opciones, ¿ya? Ahora, lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Como principio aditivo, ¿cierto? Como puedo elegir o helado o jugo, en total tengo 9 opciones, ¿ya? Eso es como más o menos lo fácil, ¿ya? Y eso se le denomina principio aditivo. Ahora, el principio multiplicativo, ¿ya? Nos dice que si un suceso ocurre de n formas distintas y otro suceso ocurre de n formas distintas, entonces hay n por m formas de que ocurran ambos sucesos, ¿ya? Porque antes en el aditivo ocurre uno o el otro, en cambio acá ocurren ambos juntos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, continuemos con el ejemplo anterior, ¿ya? Pero ahora debes elegir un helado y un jugo, ¿ya? Si se fijan ahora es distinto. O sea, yo no elijo uno o lo otro, sino que elijo primero un helado y luego elijo un jugo. ¿Bien? Entonces ahora tenemos más opciones. Ya no tengo solamente 9, sino que voy a tener 20 opciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el principio multiplicativo me dice que debo multiplicar las opciones del primer evento, que en este caso serían 5, por las opciones del segundo evento, que serían 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, las elecciones están en serie. Es como si primero tendríamos 5 caminos a elegir y después por cada camino de los 5 tendríamos 4 más, que serían estos famosos diagramas de árbol, ¿ya? Que habíamos visto anteriormente. Entonces, a modo de monito, podríamos tener esta opción. Así se vería un principio multiplicativo, ¿ya? Donde tengo, por ejemplo, elegir entre uno de los 5 sabores de helado, ¿cierto? Y luego del sabor que yo elija, voy a tener 4 sabores de jugo. Entonces, en total, voy a tener 20 opciones distintas, ¿ya? No así el principio aditivo, que me daba opciones en paralelo, ¿ya? Entonces, esas son como técnicas de conteo. Ahora, obviamente yo no me voy a poner a contar ya jugo 1 con helado 1 con jugo 2, helado 1 con jugo 3 y empezar a numerarlas. No, yo voy a decir, bueno, tengo 5 opciones de helado, 4 opciones de jugo, 5 por 4, 20, tengo 20 opciones en total. Listo. Entonces lo puedo hacer de una manera más práctica, ¿ya? Entonces, esto es como lo más fácil para contar. Principio aditivo, que es lo que ya más o menos siempre hemos manejado, y este principio multiplicativo que nos permite saber un poquito más sobre cómo afrontar, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de elementos que tenga. Imagínense cuando yo voy a un restaurante, tengo menú. Cuántas entradas, cuántos platos de fondo, cuántos postres. De ahí puedo ir armando también distintos menús. O sea, claro, ahí va a depender también del presupuesto. O también, por ejemplo, cuando uno quizás quiere salir,
puede tal vez colocarse entre distintas poleras, chaquetas, pantalones, zapatos. Entonces uno puede hacer combinaciones de ropa. Entonces ahí también puedo usar el principio multiplicativo para saber con cuántas combinaciones puedo vestir. ¿Ya? Bueno, y cosas así, ¿cierto? Que podemos tener. Los outfits, claro. La polera semanal y todo eso. Bien. Ahora, pero veamos otro ejemplo, ¿ya? Y que tal vez esto también lo podemos ver fácilmente cuando salimos a la calle. Que, por ejemplo, vamos a construir patentes, ¿ya? Formadas por 3 letras y 3 dígitos, así como las patentes argentinas antiguas, ¿ya? Que tenían 3 letras y 3 números, las negras, ¿ya? Donde, cierto, las letras son elegidas de un alfabeto de 25 letras y por un principio multiplicativo podemos determinar que existen 15.625.000 patentes distintas. ¿Ya? Ahora, no nos vamos a poner a contar y a ver efectivamente si es que son las 15.625.000 patentes. O sea, vamos a estar de aquí a mañana o quizás una semana contando las patentes. ¿Ya? Sino que acá el principio multiplicativo nos va a decir que tengo en la posición 1, 25 letras. Posición 2, 25 letras. Posición 3, 25 letras. Y en los dígitos vamos a tener 10, del 0 al 9, ¿cierto? 10, 10 y 10 y multiplicamos todo. Y ya con eso nos ahorramos de hacer un diagrama de árbol gigante, ¿cierto? Que va a realmente tener más de 15 millones de caminos. Entonces, ¿para qué? ¿Ya? Acá el principio multiplicativo nos ahorra, ¿cierto? Todo este trabajo. Bien. Pero esos son, como les decía, técnicas de conteo. ¿Ya? Ahora, ¿podemos ver las patentes de Chile? Perfectamente podemos ver las patentes de Chile. ¿Están todos los números y letras? No. No hay vocales, hay letras que no existen en las patentes de Chile. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, podemos ir a sacar algún acercamiento de lo que es en números, ¿cierto? Cuántas patentes podrían existir. ¿Ya? Pero bueno, eso es técnica de conteo. Ahora, vamos a ver otra cosa que son las permutaciones. ¿Ya? Y para ello vamos a definir un elemento que es bastante útil para poder calcular estas permutaciones, ya que se llama el número factorial. Sí. Yo lo he visto en electivos, pero materia no, no. ¿Ya? A ver, el factorial de un número entero positivo, ¿ya? Porque por lo general siempre el factorial partiría desde el cero en adelante, ¿ya? Es el producto de los enteros consecutivos desde el 1 hasta el n, ¿ya? Con n mayor o igual que 2. ¿Ya? Y el símbolo del factorial siempre es una exclamación. ¿Ya? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 5 factorial, 5 exclamación, es lo mismo que tener 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Ya? Si yo tengo el 3 factorial sería 1 por 2 por 3. Si tengo el 10 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. ¿Ya? Entonces, ese numerito factorial indica hasta dónde voy a multiplicar del 1 en adelante. ¿Ya? Si por ejemplo tuviera, no sé, 80 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar a 80. Entonces son números excesivamente grandes. ¿Ya? Ahora, eh, lo que sí se define es el factorial de 0, que es 1, ¿ya? Y obviamente el factorial de 1, que es 1. ¿Ya? Entonces, en estos casos, cuando nos lleguemos a situaciones donde tengamos un factorial de 0 o un factorial de 1, en ambos valores, ¿cierto? Esto va a dar 1. ¿Bien? Ahora, el número factorial bueno, el factorial del número está estrechamente relacionado con la cantidad de formas que podemos ordenar cierta cantidad de objetos distintos en una fila, ¿ya? O por lo que se denomina una permutación simple, ¿bien? Y vamos a ver al tiro un ejemplo para que veamos a qué se refiere esta permutación simple, ¿ya? Dice que, supongamos que hay 5 personas que van a estar sentadas en 5 asientos dispuestos de uno al otro, ¿ya? Por ejemplo, de 5 y tenemos 5 sillas, ¿ya? Y eh, estas personas, ¿cierto? Pasan de una en una a sentarse en los asientos. Tenemos que en el primer asiento
pueden ubicarse cualquiera de los 5 y se sientan, ¿cierto? Tengo una probabilidad de que 5 personas se sienten en ese asiento, ¿sí? Ahora, en el siguiente asiento, ¿cuántas personas se podrán sentar? 4, si ya se sentó una en el primero. ¿Ya? Entra con un poquito de lógica igual, ¿ya? Entonces ya se sentó una persona en el primer asiento. Entonces en la segunda se va a sentar 4. Y en el tercer asiento, 3. Y en el siguiente, 2. Y finalmente, 1. O sea, se tiene que sentar en el último asiento la persona, ¿ya? Entonces, eh, es lo mismo que si yo hubiera dicho 5 factorial. Porque como utilizando el principio multiplicativo, yo voy a tener 5 opciones primero, después 4, después 3, después 2 y al final 1, y todo eso lo debo multiplicar. Ese número factorial, ¿ya? Tiene estrecha relación, ¿cierto?, a esta permutación, ¿ya? Por lo que es lo mismo ordenar 5 personas en 5 sillas, decir que esto va a ser equivalente a tener un 5 factorial, que va a ser lo mismo que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5. O también se puede hablar al revés, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, al final la multiplicación puede ser perfectamente conmutativa. Recordemos que multiplicar de abajo para arriba o de arriba para abajo me da el mismo resultado, ¿ya? Es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, de la cantidad de sillas, ¿cierto? La cantidad de formas en que las 5 personas se pueden ir sentando va a ser 5 factorial. ¿Bien? Y eso nosotros lo vamos a llamar una permutación. En este caso, una permutación simple. ¿Ya? ¿Por qué simple? Porque todo se puede complicar. ¿Ya? Por ejemplo, con la permutación con repetición. ¿Ya? De repente los juegos cambian, las reglas se complejizan, entonces de eso se trata, de tratar de ver todos los casos posibles. No es esa cosa que ustedes estén tan acostumbrados a las permutaciones simples y resulta que después la prueba les aparezca una permutación con repetición y echar a perder todo. Entonces, para que no pase eso, lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué dice la permutación con repetición? Dice, supongamos que tenemos n objetos, ¿ya? Una cantidad específica de objetos, donde hay algunos repetidos, ¿ya? Entonces, la cantidad de formas en que podemos ordenarlos en fila es una permutación con repetición, ¿ya? Supongamos que de los n objetos hay n1 de un tipo y n2 de otro. Entonces, la cantidad de formas que podemos ordenarlo es n factorial dividido en los factoriales de cada una de las formas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se trata del tema de las bolitas de colores, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 bolitas rojas, 2 verdes y una azul, ¿ya? La cantidad de formas en ordenarlas, o la cantidad de formas, ¿cierto?, que yo puedo de ordenarlas en una fila es de 6 factorial, ¿cierto?, porque tengo 6 elementos, ¿cierto?, dividido en 3 factorial por 2 factorial, 1 factorial, ¿ya? Y si desarrollamos los factoriales, nos va a quedar 60, ¿ya? O sea, yo tengo 60 formas distintas de ordenar 6 bolitas en fila, ¿ya? Ahora, ¿a qué se trata? A ver, ¿por qué dice permutación con repetición? Porque resulta tal vez, como yo tengo 3 bolitas rojas, tal vez yo puedo colocar la primera bolita roja, después la segunda bolita roja, o tal vez la primera bolita roja de acá. Entonces, como son todas bolitas rojas, tal vez no voy a tener cómo permutar todo eso. Entonces, para no ir repitiendo, lo que se hace es sacar el 6 factorial, ¿ya? Que en este caso me daría 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería un número bastante alto. A ver, 6 por 5, 30, 6 por 4, 12, 120, 120, 360, 720, 720. Tengo 720 formas distintas, pero como se están repitiendo los colores, la verdad es que no son 720 formas distintas, porque si yo coloco la primera bolita roja, después con la segunda y después la intercambio, en realidad es la misma forma. Cambio simplemente la posición de la bolita, pero sigue siendo rojo, rojo. Entonces, para estar discriminando todas esas formas en que se van a ver repetidas, lo que se hace es dividir por lo que se repite. En este caso, como son 3 bolitas rojas, se divide por factorial de 3. Como son 2 bolitas verdes, se divide por factorial de 2. Y si se divide, bueno, en realidad ese factorial de 1 está de más, porque ustedes saben que el factorial de 1 siempre es 1, y si se divide por 1, en realidad
Es como si no se dividiera por nada. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos dividiendo. Ahora, para dividir los factoriales, claramente hay que escribirlos por extensión. ¿Ya? Vamos a escribir, en vez de escribir factorial de 6, vamos a decir 1 por 2, 4 por 5 por 6. Abajo factorial de 3, 1 por 2 por 3. Ok, David, no hay problema. Ahí lo dejamos considerado. ¿Ya? Entonces, como son puras multiplicaciones, acá solamente va a bastar con estar cancelando los valores que se repiten arriba y abajo. ¿Ya? Por ejemplo, el 1, 2, 3 se cancela con el 1, 2, 3. El 2 se divide, el 4 se simplifica con el 2 y me va a quedar abajo solamente 1 por 1, que es 1, y arriba me va a quedar 2 por 5 por 6, que va a ser 60. Entonces, si bien es cierto, esas 6 bolitas las puedo ordenar de 720 formas distintas, solamente 60 van a ser distintas, porque las otras 660 van a ser repeticiones de otras, porque como tengo pelotitas de igual color, las permutaciones de iguales colores no se van a notar visiblemente. Van a seguir siendo azul, rojo, verde, y el otro va a tener un azul, rojo, verde igual, pero de otros colores, de la pelotita 1 o de la pelotita 2. Entonces, va a haber una repetición, ¿cierto? De la permutación. Entonces, para poder discriminar todas las repeticiones, hacemos esa división pequeña. Bien. Ahora, entonces, ordenar cosas, sentar objetos en sillas, ordenarlos en filas, se va a llamar permutación. Cuando es simple, cuando todos los objetos son distintos a los que yo voy a ordenar, simplemente es el factorial. ¿Ya? Cuando son con repetición, cuando hay algo repetido, dividimos por lo que se repite. Factorial con fórmula. ¿Ya? Es el factorial dividido lo que se está repitiendo. Y ya con eso me ahorro, ¿cierto?, de estar tal vez discriminándolo de otra forma, de una manera distinta. ¿Bien? Ahora, lo último que vamos a ver son las combinaciones. ¿Ya? Y las combinaciones, no se asusten, no es que sea... Es como ya la cúspide. ¿Ya? Aquí ya llegamos, claro, la combinatoria. ¿Ya? Ahora, llamaremos combinación cuando tenemos n objetos diferentes y vamos a elegir una cantidad de ellos, ¿ya? Sin importar el orden y obviamente sin repetir los elementos. Por ejemplo, cuando yo acá digo, ¿cuántos grupos de 3 puedo formar acá en la sala? O sea, tengo una cantidad de elementos y tengo que elegir una cantidad de ellos, sin importar el orden y sin repetir los elementos. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, aquí esto es como lo máximo en conteo. ¿Ya? O sea, el que sabe combinatoria sabe contar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, la cantidad de combinaciones de cada objeto, ¿ya? De un total de n, ¿cierto? Con, obviamente, n tiene que ser mayor que k. Yo no puedo elegir hacer grupos de 10 cuando acá somos 9. Ilógico, ¿cierto? Entonces, se designa, ¿cierto? Con el símbolo, bueno, esa es la forma en cómo se nombra, ¿cierto? Combinación de n sobre k o combinación de k, n, k, hay varias, ¿ya? E incluso lo pueden escribir directamente como este paréntesis en donde no es una fracción, ojo, no hay ninguna línea entre el n y el k, está uno arriba y uno abajo, ¿ya? Es como casi, por así decirlo, una matriz, ¿ya? De dos filas y una columna. Cosas matemáticas que después van a conocer, ¿ya? Eh, en donde, bueno, este símbolo, ¿cierto? Va a corresponder al valor del coeficiente binomial n sobre k, ¿ya? Y se calcula de esta forma. Cuando ustedes ven un n sobre k, ¿ya? Primero, claramente tienen que saber quién está arriba y quién está abajo, ¿ya? Si se confunden con eso, ya fuera. Siempre el de arriba va a ser mayor que el de abajo, ¿ya? ¿Pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales.
puede ser que ustedes tengan, por ejemplo, un 2 sobre 2, pero jamás van a tener un 2 sobre 3. Solo positivos, solo positivos, solo enteros. Porque uno quiere ordenar una cantidad de objetos en grupos. Por ejemplo, 1000 objetos en grupos de 5. Sí, eso es lo bonito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a desarrollar esto? ¿Ya? Por ejemplo, si yo acá quisiera tener, ya acá somos 7, yo quiero hacer grupos de 3, tendría que tener 7 sobre 3. O sea, de 7 elementos quiero hacer grupos de 3. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? La fórmula nos dice que vamos a tener n factorial, ¿cierto? Arriba, dividido en n menos k factorial por k factorial. ¿Ya? O sea, el numerito de arriba va a ser directamente el n, con factor. Con factor. Entonces, si por ejemplo fuese 7, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y dividido por n menos k. O sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer 7 menos 3, es 4. O sea, 4 por 3 por 2 por 1. Primero el paréntesis y luego queda factorial. ¿Ya? Entonces, por eso no es difícil. N menos k. Y el k, que en este caso serían los 3, sería 3 por 2 por 1. Entonces, si se fijan, quedan puras multiplicaciones. Queda algo similar a lo que tenemos acá. Muy similar a lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, acá simplemente tenemos que ir cancelando los valores que se repiten al principio y después ir tratando de simplificar lo que más pueda. Y ya cuando no pueda simplificar más, multiplico. Y ahí nos va a dar un número. Y ese número, obviamente, es lo que yo estoy tratando de buscar. Ahora, veamos un ejemplo. Dice, en un curso de 20 personas vamos a formar grupos de trabajo de 6 integrantes. Algo parecido a lo que estábamos hablando recién aquí, ¿ya? Entonces, la cantidad de grupos diferentes que podemos formar es una combinación de 20 sobre 6. ¿Ya? O sea, el total está arriba y lo que yo quiero formar está abajo. ¿Cómo se calcula eso? 20 factorial dividido 20 menos 6 factorial por 6 factorial. Primero se resta, nos queda 14 factorial. Entonces, extendemos los factoriales, ¿ya? Va a quedar hermosamente del 1 al 20. Sí, porque de hecho lo bueno es que abajo se va a eliminar casi todo. Por ejemplo, aquí vamos a tener del 1 al 14, que se elimina con el 14 factorial, de partida. Porque y del 15 al 20, tienes que ir tratando de eliminar lo que más puedas desde el 6 factorial. Entonces se van cancelando lo que se divide por 2, lo que se divide por 3, lo que se divide por 8. Y si está dividido por un 38 factorial, elimina los primeros 38 con los segundos 38 y le queda solo 39 a 40. En estos ejercicios siempre van a cancelar cosas, ¿ya? Y por lo general, lo que cancelan va a quedar, miren, fíjense, acá quedó un 15, un 8, un 17 y un 19. Quedaron 4 numeritos de los 20 que tenían arriba y de los 20 que tenían abajo, porque abajo igual tenían 20, ¿ya? Entonces al final quedaron solamente 4 y no quedaron denominadores porque la idea es que siempre los denominadores eliminen a los de arriba, ¿ya? De una u otra forma. Entonces al final tuvieron que multiplicar 4 numeritos. Entonces, de un curso de 20 personas, si yo quiero formar grupos de 6, puedo realizar 38.760 tipos de grupos diferentes, combinando todos con todos, ¿ya? Y eso es sin repetir, ¿ya? Sin repetir ningún grupo. ¿Bien? Ahora, como decía la Javi, ¿qué pasa con las repeticiones? ¿Qué pasa ahora si tengo bolitas del mismo color? ¿Ya? Y las quiero combinar. Bueno, cuando tenemos combinatoria con repetición, ya porque también se puede dar el caso de que, por ejemplo, tenga bolitas de un color, de otro color y de otro color y las quiero combinar, ¿ya? Vamos a hacer algo un poquito distinto. ¿Qué vamos a hacer? Dice, si tenemos n objetos, ¿cierto? Y vamos a formar subconjuntos de un tamaño k, o sea, lo que estamos viendo delante, ¿ya? Y podemos repetir los elementos de cada elección, ¿ya? Cuando decimos, ya, perfecto, repitamos ahora. No importa que se repita uno bonito en dos grupos, ¿ya? Entonces, eso va a corresponder a una combinación con repetición de n sobre k.
Y en este caso, lo que vamos a hacer es realizar el mismo ejercicio, pero en vez de decir n sobre k, vamos a decir n más k menos 1 sobre k. O sea, si yo tengo los 20 grupos y quiero, o sea, las 20 personas y tengo 6 grupos, tengo que decir 20 más 6 menos 1, que es 25, sobre 6. Entonces, en vez de calcular 20 sobre 6, calculo 25 sobre 6. Y ahí tengo la respuesta con repetición. ¿Ya? Esa es la diferencia entre sin repetición o con repetición. Ahora, la combinatoria normal es sin repetición. ¿Ya? Pero si de casualidad quisiera yo que se repitan, simplemente le tengo que sumar k menos 1. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, dice, 6 amigos van a un restaurante y cada uno elige una bebida. ¿Ya? Si se disponen 10 tipos diferentes de bebidas, ¿cuántas selecciones distintas pueden realizar? ¿Ya? Obviamente se puede repetir las bebidas, por eso, ¿ya? Entonces, en este caso, dos o más amigos, ¿ya? Porque son 6 amigos, ¿ya? Pueden pedir la misma bebida, ¿ya? En este caso ya tenemos la repetición, ¿ya? Por lo tanto, se trata de una combinatoria con repetición de 6 elementos de un total de 10, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos 10 tipos de bebida, son 6 los amigos, ¿ya? Entonces, vamos a decir, en vez de decir 10 sobre 6, vamos a decir 10 más 6 menos 1, ese menos 1 siempre va a ser menos 1, ya no, nunca va a cambiar, me va a dar 15, 15 sobre 6. Entonces hacemos el cálculo normal, ¿cierto?, del coeficiente binomial, que sería 15 factorial, dividido 15 menos 6 factorial por 6 factorial, ¿ya? Y nos va a dar un total de 5005. O sea, entre esos 10 tipos de bebida, con solo 6 amigos, con repetición, pueden hacer una elección de 5005 posibilidades distintas de elegir sus bebidas. ¿Ya? Y eso. Ahora, vamos a analizar algunos ejercicios resueltos de los tres tipos que tenemos arriba. ¿Ve? Y veamos rápidamente las soluciones. ¿Ya? Dice, en un curso hay 18 niños y 12 niñas. Y el profesor seleccionará una comisión formada por 2 hombres y 2 mujeres. ¿De cuántas formas puede realizar esta elección? ¿Qué sería esto? Combinatoria, permutación, principio multiplicativo. Ah, ya. Eso sería entonces permutación. ¿Ya? Ahora, como al elegir dos niños de un total de 18, corresponde, bueno, en este caso, de aquí lo tira como combinación, pero podría ser. ¿Ah? Eh, a ver, la permutación siempre es lineal. ¿Ya? Imagínense siempre ordenar, por ejemplo, las letras de una palabra. ¿Ya? Eso es lineal, ¿cierto? Porque las palabras, una primero, una después, ¿cierto? Cuando hay un orden, ¿ya? Cuando no existe este orden, lógico, por ejemplo, de una palabra, de una patente, de una fila de sillas, ¿ya? Nosotros por lo general vamos a usar las combinaciones, ¿ya? Cuando no hay un orden, ¿ya? Por ejemplo, si el profe hubiera dicho cuál es la probabilidad, por ejemplo, de sacar primero un niño, después una niña, después un niño, después una niña, ahí estamos dándole un orden. Eso ya es lineal. ¿Ya? Pero cuando no existe un orden lógico de ese tipo, podemos usar combinaciones o podemos usar permutaciones. O sea, igual perfectamente lo podemos hacer. ¿Ya? Ahora, fíjese bien. Para elegir, ¿cierto? A dos niños, de un total de 18, esto es como formar grupos, ya llamémoslo así, formar grupos de dos, de un total de 18 para los niños y formar grupos de dos para las niñas, que en este caso son 12. ¿Ya? Vamos a realizar, ¿cierto? Las dos, en realidad igual se puede haber hecho de la otra forma, pero eh, podemos sacar un 12, un 18 sobre 2 y un 12 sobre 2 y después multiplicar. Y también hubiéramos ocupado el otro principio, a ver, si quieren lo podemos resolver para que vean que va lo mismo. Eh, a ver, vamos a ver aquí. Solamente para que vean que en realidad es exactamente lo mismo
la forma, porque la materia en sí es, como decía la Javi, ¿cuál elijo? O sea, pueden elegir una o la otra, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos un 18 sobre 2 por un 12 sobre 2. Por ejemplo, aquí vamos a tener un 18 sobre 2. Vamos a tener un 18 factorial dividido 16 factorial, que es 18 menos 2 por 2 factorial, ¿sí? Entonces acá el 18 con eso se van a eliminar, o sea, del 1 al 16 lo voy a eliminar. ¿Para qué voy a escribir del 1 al 16 si yo sé que se va a eliminar? ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a sobrar arriba? El 17 con el 18, ¿sí? Porque del 16 para atrás lo elimino, ¿sí? Y abajo me va a quedar solamente 2 por 1, ¿sí? Entonces acá puedo simplificar, eso me queda 9 y eso me queda 1. Entonces me queda, bueno, abajo me queda 1, me queda 17 por 9. ¿Ya? Entonces, a ver, 7 por 9 es 63. 9 más 6 serían 15. Tengo 153 formas de elegir dos niños de estos 18 que tenía. ¿Ya? Y acá tengo 12 y también tengo que escoger 2. Tendría 12 factorial dividido 10 factorial por 2 factorial. Elimino eso con la primera parte, me quedaría solamente 11 por 12 y 1 por 2. Elimino, me quedaría 6, me quedaría 66 partido en 1. Entonces después, ¿qué hago con esto? Los multiplico, 153 por 66 y me va a dar, ¿cierto?, la cantidad de formas en cómo yo voy a poder seleccionar estos chicos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un principio multiplicativo detrás de todo esto, con la permutación obviamente voy a poder hacerlo más rapidito, ¿ya? Y bueno, al final de cuentas voy a sacar, ¿cierto?, la cantidad de formas en que el profesor puede escoger la comisión de dos niños con dos niñas, ¿ya? Entonces, 6 por 3, 18, 6 por 5, 30, más 1, 31, 3 más 1, 9, y eso da lo mismo. Y nos da 8, 9, 0, 10. Entonces tengo 10.098 formas distintas de poder escoger mi comisión, ¿ya? Ahora, si uno lo piensa, siempre lo eligen a uno, pero no es por un tema de azar, ¿ya? O sea, si fuera por azar, créanme que es muy difícil que uno lo escoja, ¿ya? Pero de repente a veces el azar no es suficiente. No sé, favoritismo, no, yo creo que llegamos a actitudes, ¿ya? Alguien tiene actitudes para ser parte de una comisión y que son mayores que otras, ¿ya? Llamémoslo el dado truncado, ¿bien? A ver, acá dice, fíjese bien, esto es distinto, miren. 6 hermanos se ordenan en una fila. Ya, ahí ya sabemos sí o sí que es permutación, ¿cierto? En una fila. ¿Sí? Se ordenan en una fila. Si todos tienen estaturas diferentes, ¿de cuántas formas se pueden ordenar de modo que los más altos se ubiquen al centro? Fíjense bien acá. Tenemos que ubicarlos de tal manera que los más altos se ubiquen al centro. ¿Ya? Por lo tanto, el resto se va a permutar. ¿Ya? Los más altos al centro son 6. 2 al centro. Se permutan solamente 4. ¿Ya? Entonces, la forma de ordenar los 4 hermanos va a ser 4 factorial. 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Ya, eso estamos claros. Pero resulta que los del centro también se pueden permutar, pues. O sea, igual va o primero el primero por segundo o al revés. Entonces eso va a ser 2 factorial. ¿Sí? Entonces, la permutación final entre ellos va a ser el 4 factorial por 2 factorial. ¿Ya? Porque si bien es cierto, voy a tener 4 factorial con este orden, también voy a tener un 4 factorial cuando estén al revés. No, no, no. No, porque no se van a repetir. Porque no tengo gemelos, por así decirlo, para que se vean iguales. ¿Ya? En este caso yo voy a tener 6 hermanos, 2 van a estar al medio, sí o sí.
Entonces yo solamente voy a permutar los que están en los costados, que son 4. Entonces voy a tener 4 factorial. El de acá va a estar 4 veces, acá 3, acá 2 y acá 1, ¿cierto? Pero resulta que al medio, ellos pueden estar hombre y mujer o pueden estar mujer y hombre. Entonces ese 4 factorial va a estar cuando sea hombre y mujer y voy a tener otro 4 factorial cuando sea mujer y hombre. ¿Ya? Por eso acá abajito aparece este 2 factorial. ¿Ya? Ahora, si hubieran habido 3 hermanos al medio, hubiera sido 3 factorial. ¿Ya? Entonces, esa es la razón del ordenamiento. ¿Ya? Obviamente acá hay una condición extra, ya que no la habíamos visto antes. ¿Ya? Pero es una posibilidad y obviamente si uno lo ve de manera lógica, si yo quiero ordenar 4 objetos y tengo 2 que no se van a mover o que van a permanecer en un lugar, tengo que también considerar que estén ordenados, en este caso hombre-mujer o también mujer y hombre. ¿Ya? Entonces para cada uno de ellos va a haber un orden también para que sean distintas formaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ah? Si se fijan acá, esto estaba ordenado en fila. ¿Ya? La combinación, yo elijo grupos. ¿Ya? Yo escojo grupos de un conjunto. ¿Ya? Acá yo no estoy escogiendo una cantidad de los 6 hermanos. Acá yo estoy ordenando los 6 hermanos. Ya, pero yo lo estoy ordenando, ¿cierto? Yo lo estoy ordenando en fila. ¿Ya? Yo no voy a sacar una cantidad del total. ¿Ya? No así, por ejemplo, el ejemplo anterior con el profesor, que él escogía una comisión. Él escogía a 2. No los ordenaba, sino que los escogía. Entonces yo estoy combinando. ¿Ya? Cuando yo quiero formar grupos, combino, ¿cierto? Combinatoria. Quiero sacar grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5, grupos de 10. Estoy combinando cosas. En cambio, la permutación yo voy a ordenar. Los ordeno de mayor a menor, los ordeno en fila. De cuántas maneras puedo ubicar la palabra dependiendo de las letras que tenga. Ya ahí mismo yo puedo usar el tema de que, la palabra tiene 2A, típicas. La palabra tiene letras repetidas. Y ahí parte la permutación con repetición. ¿Ya? Bueno, y cositas así, ¿cierto? Que nos vamos a encontrar también en nuestros ejercicios. ¿Bien? Ahora, esto lo vamos a dejar hasta acá.